Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores. En años recientes se han incrementado de manera considerable los reclamos y exigencias de millones de consumidores mexicanos frente a la creciente actividad productiva, empresarial y los procesos de apertura de nuestra economía, condición que obliga a la necesidad de contar con una normatividad que impida lagunas jurídicas que provocan inequidad, agravios en perjuicio de la población. De ahí la necesidad de ajustar la legislación en materia de consumo y de derechos de los consumidores, tomando como base la experiencia y resultados de la legislación vigente. En este contexto, la presente iniciativa propone disposiciones que regulen aquellos aspectos que afectan los intereses y derechos de la población consumidora, sobre todo la que se ubica dentro de segmentos de mayor vulnerabilidad social. Dentro de las causas más frecuentes que agravian a los consumidores destacan las relativas a la restricción del concepto de proveedor, vulnerabilidad de las prohibiciones relativas a la información comercial y publicidad engañosa, inconsistencias del concepto y definición de casas de empeño e inconsistencias en el concepto de reincidencia de la violación de los derechos de la población consumidora. Sin duda, una de las causas de indefensión que más agravia a millones de consumidores se deriva de la interpretación errónea de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que dispone que quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley los servicios que se prestan en virtud de una relación o contrato de trabajo y los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que prestan las sociedades de información crediticias. Lo anterior ha generado la interpretación de que los servicios que se prestan en consultorios médicos o de otra naturaleza, como pueden ser de ingeniería, arquitectura, contabilidad, entre otros, quedan excluidos del ámbito protector de la ley, lo que ha generado la impunidad de la mala práctica de dichos servicios, en cuyos casos se condena a millones de consumidores agraviados a intentar vías jurisdiccionales para las que no tienen capacidad. En tal virtud, se propone reformar el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el fin de evitar que las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor sean aplicables a quienes prestan cualquiera de los servicios indicados, independientemente de las acciones legales adicionales que sean conducentes. Otra de las prácticas más nocivas y depredadoras en las relaciones en consumo se refiere a la información comercial y publicidad engañosa que emplean múltiples proveedores de bienes y servicios para engañar, defraudar o robar a millones de consumidores, entiéndola como aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que, pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. La presente iniciativa propone que los productos y servicios que se ofrecen al consumidor se acrediten mediante una certificación correspondiente, que son ciertas o veraces. Por ello se propone reformar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objeto de garantizar a los consumidores que la información comercial o publicidad con que se comercializan los productos son veraces. Con lo mismo se evita que sean objeto de agravios económicos y la vulnerabilidad de su salud. En lo que respecta a la protección de los derechos de los consumidores que realizan actos de consumo con las casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada, se ha dicho que la intención del legislador respecto a la actual definición de casas de empeño con su justificación en que las casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada no persiguen fines de lucro, lo que es totalmente erróneo a partir del concepto de lucro, que no significa otra cosa más que utilidad, la cual tienen con creces, pues de otra manera no contarían con capacidad de respuesta para dirigir sus utilidades a distintos fines. Por ello se propone reformar el artículo 65 bis para evitar la restricción o suspensión de los derechos de los consumidores que celebran actos de consumo con instituciones constituidas de asistencia privada. Por último, sobre el tema de la reincidencia, implica la reiteración de la intervención de violentar la norma y en consecuencia el discernimiento de su calificación temporal, lo que es indebidamente aprovechado por quienes reinciden usufructuando la temporalidad establecida por la ley. Se han encontrado que muchos reincidentes acaban por transmutar su naturaleza comercial o de plano recurren a extinción una vez que con su reincidencia obtienen enriquecimientos indebidos en perjuicio de los consumidores. Bajo esta premisa se propone reformar el artículo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el fin de frenar la reiteración de la intervención de violentar la norma en perjuicio de la población
consumidora. Por su atención, muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.